Hola mis Maga fans, bienvenidos a mi canal Maga Tarot. Yo soy Maga, bienvenidos al consultorio de Maga. Hoy les voy a traer una anécdota bastante personal porque creo que va a haber bastantes de ustedes aquí que tengan esas conexiones empáticas, que tengan sueños premonitorios, que conecten con energías de estas que no podemos explicar, que a veces llamamos esotéricas o llamamos paranormales, etcétera. Y tal vez mi anécdota les ayude, porque muy posiblemente algunos de ustedes no sepan por qué pasa esto o cómo manejar esta situación. ¿Ok? Um, Hace 48 horas falleció mi tía, que yo llamo mi tía preferida. ¿Ok? Claro, ella era una señora mayor, ellas son 4 hermanas, ella era la mayor, mi mamá es la menor. A pesar de ser una señora mayor, no era que ella estuviera, no es que su salud estuviera deteriorada y estuviéramos pensando, ya sabes, en cualquier momento. No, para nada. Nos tomó a todos por sorpresa, una sorpresa bien desagradable, fue un shock, fue fuerte, fue feo. ¿Okay? O sea, hubiera sido fuerte también si hubiéramos estado preparados, pero no. Fue, aquí está, me llamó mi mamá en la madrugada hace 2 noches para decirme. Bueno, uh, realmente no sabemos qué le sucedió. Ella se estaba sintiendo un poco mal. Mi prima la llevó a emergencias. En emergencias la devolvieron para su casa porque no tenía nada. ¡Wow! Ya veo. Fantástico vivir en Venezuela. Y a las horas murió en su casa. Bueno, yo llamaba a mi tía preferida. Es como un chiste interno en mi familia que yo he estado usando eso de mi tía preferida, mi prima preferida, mi sobrina preferida, etcétera, desde hace como 20 años, desde que yo vivía allá, ¿ok? Um, y le echaba broma a mi abuela, que en paz descanse también, que falleció hace un par de años, diciéndole, cuando yo la llamaba por teléfono, le decía, hola abuelita, es tu nieta preferida. ¿Ok? Y así, yo le digo a mi hermana que ella es mi hermana preferida, yo solamente tengo una hermana, entonces bueno, quedó como un chiste donde yo les digo así a cada quien que ella es mi tía preferida o mi esto preferido. Um, pero en este caso, esta tía era la que yo considero más cercana a mí. Ella siempre estuvo como... ella siempre fue una persona muy religiosa, o por lo menos desde que yo tengo uso de razón. Yo soy la menor de la tanda de primos que fuimos aquí, o sea, hubo una tanda de primos y después de que yo tenía 8 años o algo así, nació un primito más. Pero el grupo, del grupo de, ¿sabes? Donde nacimos todos, vamos a decir juntos, yo soy la más chiquita, yo soy la menor. Y ya les digo, lo fui por años de años. Porque la mayor tiene 12 años más que yo. Entonces, 12, no 2, 12. Entonces, yo siempre fui como la más chiquita. Yo no sé si ella en algún momento no era tan espiritual, pero para el momento en el que yo tuve uso de razón, lo era. El caso es que esta tía mía, eh, ella, yo recuerdo que una vez nos sentamos todas a hacer oración. Ella nos sentó a mí, a sus hijos, mi mamá, mi hermana, éramos un grupo ahí mediano, y estábamos tratando de meditar y de hacer oración. Y yo, que tenía como 4 años quizás, le dije, bueno, yo lo que visualicé fue esto. Yo le conté lo que había visto. Nadie me creyó, excepto mi tía. Entonces, recuerdo que mi mamá pensaba que si no sería que yo me lo estaba imaginando, que yo estaba equivocada, cualquier cosa, que yo entiendo porque yo era una niñita de 4 o 5 años, pero no, no era así. Y la única que me creyó y que me dijo, cuéntame más cómo era, explícame, fue esta tía. Em, y esa yo creo que fue mi primera experiencia de este tipo donde yo me di cuenta, ¿sabes qué? Yo tengo este tipo de conexiones, así chiquitita. Y efectivamente, ¿no? Después se comprobó que lo que yo había visualizado, los mensajes que yo había recibido, eh, eran una premonición. Después pasó algo y se confirmó, se comprobó todo, etcétera. Y bueno, de verdad que mi tía nunca lo puso en duda, nunca me hizo sentir que, no sé, avergonzada por haber dicho eso, o que yo estaba loca, o que yo tenía que callarme eso, al contrario, ¿no? Ella reconoció el don y lo fomentaba.
y me llevaba con ella para arriba y para abajo a sus retiros espirituales que yo amaba, amaba ir. Todo el mundo era grande, todo el mundo era adulto, mis primas eran grandes y yo, la pulga, que iba allí también. Me encantaba pasar esos fines de semana en retiro espiritual con ellos. Um, Cuando fui un poquito más grande, me llevó de vez en cuando a hacer algunas, eran como limpiezas energéticas de cosas feas, cargadas, de verdad, que ella hacía con un sacerdote muy querido, que yo lo quiero muchísimo y él es un amor, todavía pregunta por mí. De hecho, hace un mes, cuando hablé con mi tía, cuando estuvimos intercambiando mensajitos o algo así, ella me estaba comentando que este padre había estado preguntando por mí, me envió fotos y eso. Me parece sorprendente que se acuerde de mí, pero bueno, es así. Entonces, con ella yo siempre tuve esa conexión especial porque ella como que me entendía. Con ella yo no me sentía juzgada o que yo estoy loca o que no hay un espacio para mí. Al contrario, siempre sentí que ella me entiende. Aquí hay un espacio donde lo que yo digo es aceptado. Y muchas veces, si yo tenía un sueño de este tipo, yo la llamaba y le decía, soñé esto, 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 y ella lo tenía en cuenta y a veces me decía, lo que me dijiste, lo vi aquí cuando fuimos a hacer esta limpieza en esta casa, etcétera. Así que nada, una conexión muy linda con ella y una vez, una Navidad, yo tenía como 11 o 12 años, estábamos pidiendo para Navidad como regalos, pero no físicos. Y ella dijo que a sus hijas y a todas sus sobrinas, que Dios les trajera un San José. Y yo recuerdo que yo dije, ya va, un momento, pero ¿por qué se tiene que llamar José? Yo creo que yo no escuché San, pero bueno, ¿por qué se tiene que llamar José? Y si a mí no me gusta uno que se llame José, y mi tía y mis primas no podían de la risa. Y me explica mi tía, no, yo lo que quiero decir es un hombre, una pareja, que ustedes tengan un hombre que sea como San José, que tenga esa paciencia, esa aceptación, ese amor, esa dedicación que tuvo San José con la Virgen María y con Jesús, ¿ok? Y yo, oh, wow, ok, entiendo, qué deseo tan bonito. Y bueno, que después en la vida resultara que mi llama gemela justamente tiene de segundo nombre José, cosas que pasan, pero bueno, ahí entendí que lo de San José podía llamarse como fuera. Pero bueno, esa era mi tía. Mi tía era la persona con quien nosotros, o sea, la receta de las hallacas que yo hago, que es un plato tradicional navideño, es la receta de esa tía. La receta del pernil, que también lo hago en Navidad, viene de mi tía. Y así, que muy, muy especial para mí. El punto es que hace 3 meses, junio, julio, agosto, septiembre, ahorita es septiembre, yo sé que ustedes están viendo esto después, eh, pero, pero esto está ocurriendo en septiembre. En el Día del Padre, de hecho, yo le he comentado a mi mamá, y aquí viene la parte que quizás les interese a ustedes, que había tenido un sueño, y era un sueño muy raro. Yo le dije, esto fue lo que pasó, yo estaba en una casa, que creo que era mi casa, no es esta casa donde yo vivo, era otra casa, era una casa muy grande, muy bonita, todo iba muy bien, y estaban de visita mi tía, la que falleció, y la que le sigue. Y a mí me parecía muy raro. Pero, bueno, ok, ¿no? Están aquí, están visitando, bien. Y de repente en el sueño llegábamos al día siguiente, o sea, se hacía el día siguiente, y mi tía, la mayor, había desaparecido. Y yo estaba muy afectada por eso. Yo estaba desconcertada, yo no entendía qué había pasado, yo no sabía nada por qué de repente mi tía era así. O sea, el sentimiento fuerte era, mi tía estaba aquí y al otro instante ya no está. Desapareció, se fue, no se sabe dónde está. O sea, era como si se hubiera esfumado. Ella había dejado de existir. No era donde uno siente, se fue, se regresó, está en otro lado. Se sentía que su presencia ya no estaba más. Y yo estaba muy triste, muy alterada y le preguntaba a mi otra tía, ¿dónde está mi tía? A esa tía yo la llamaba, y mi hermana también, Tita, porque mi hermana cuando era chiquita le decía, ella es tu tita, y mi hermana decía Tita y quedó Tita. Entonces yo le preguntaba a mi otra tía, ¿dónde está la tita? ¿Por qué no la encuentro? ¿Por qué se fue así? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasó?
Y mi tía me miraba, no decía nada y se ponía a llorar y se iba. Entonces yo le conté eso a mi mamá y le dije, este sueño es muy feo y es muy raro. Y no me gustó nada. Entonces ella me dijo, bueno, ojalá no signifique nada. Y me dijo, de todas maneras no te preocupes porque tu tita está muy bien, ella está muy bien de salud, tu prima siempre la está llevando al médico, está pendiente que vaya, que se tome sus medicinas, que coma bien, todas esas cosas. Y es verdad, mi prima, la que queda en Venezuela, que vivía con ella, siempre estaba pendiente de que mi tía estuviera en las mejores condiciones. Um, y yo, en el momento en el que mi mamá me llama para decirme lo de mi tía, ni siquiera me acordaba del sueño. Más tarde, durante toda esa noche, yo no dormí en toda la noche, mi mamá tampoco, etcétera. Entonces, mientras hablábamos de vez en cuando por mensajes, ella me dijo, ¿te acuerdas del sueño que tuviste con tu tita? Y yo, no. Y me lo recordó un poquito y dije, oh Dios, claro que me acuerdo. Lo busqué porque yo no cierro la ventana que tengo con mi mamá. Y por cierto, yo tampoco cierro la ventana que tenía con mi tita. Y efectivamente, eso fue lo que yo soñé, exactamente así. Entonces, no hay nada que hubiéramos podido hacer para prevenir esto. Mi tía estaba bien de salud, era lo que decía mi mamá. Ella está bien, tu prima siempre está pendiente, siempre la está cuidando, no pasa nada y no hubo ningún indicio, nada. Fue de repente se sintió mal, se enfermó, no sabemos, quizás le dio un infarto o algo así. ¿Quién sabe? No sabemos, porque como fue emergencia y no le hicieron absolutamente nada, no le pusieron ni un suero, no le hicieron ni un electro. Y después cuando le iban a llevar otra vez a emergencias, bueno, daba igual porque todas están cerradas, porque si abren, los asaltan, los atracan, los matan. Genial. De todos modos, quizás mi tía no hubiera llegado. Pero bueno, el hecho es que uno a veces cuando tiene este tipo de dones recibe ese tipo de mensajes. Por cierto que mi otra tía en ese sueño, la que se ponía a llorar, que también parecía que ella no estaba, ella se mudó y fue una decisión que tomó el mes pasado. De hecho, quizás menos porque, bueno, sí, el mes pasado puede ser, y se fue hace una semana, quizás 10 días, se fue a vivir a otro país, dejó Venezuela. Y ahí está. La otra tía que haces aquí tú también como fuera de lo normal, de lo típico. Bueno, es eso, ella también estaba como lejos, como ausente. Um, entonces, en otras circunstancias, en otra época de mi vida, en otra etapa, yo me hubiera estado dando golpes de pecho fuertemente, sintiéndome muy culpable, sintiendo que yo debía haber hecho algo, que yo le debía haber contado directamente a mi tía, que le debía haber dicho a mi prima, que no sé, algo, sintiendo como esa impotencia de yo recibí este mensaje hace 3 meses y no hice nada, no se hizo nada, no sirvió de nada, ¿ok? Pero yo he aprendido que a veces no recibimos el mensaje para que hagamos algo. No sé por qué o para qué lo recibimos, pero lo recibimos. Yo no iba a pensar bajo ninguna circunstancia, esto debe ser que mi tía va a morir y entonces yo mejor me preparo mentalmente porque esto va a suceder. No, para nada. Evidentemente ahora que lo vemos en retrospectiva es cuando mi mamá y yo quedamos heladas. Y se lo comenté, yo no se lo conté a más nadie en aquel momento. Ayer se lo conté a mi hermana y bueno, de verdad que hemos quedado como, sí, ahí está, era eso, era tal cual. Y uno sabe, si ustedes son de los que reciben sueños de este tipo, ustedes saben muy bien la diferencia entre un sueño que es nada, normal y corriente, vi algo extraño en la televisión o estaba estresado, un sueño que es premonitorio o un sueño que es ustedes, esos sueños, ¿cómo es que se llaman? No me acuerdo, sueño vívido creo, donde ustedes tienen como cierto control, donde uno está como consciente pero está durmiendo. Entonces, no, esto no era un sueño más, esto no era algo que no significaba nada. Lo que pasa es que no sabíamos qué podía simbolizar y nadie se hubiera esperado que mi tía fuera a tener esta situación, que eso fuera lo que iba a pasar. De hecho, hasta se nos había olvidado. A mí se me había olvidado por completo. Si mi mamá no me lo recuerda, yo creo que, no sé, creo que nunca me hubiera acordado yo por mí misma.
Em, entonces, no sé por qué y no sé para qué los recibimos, pero los recibimos. Si ustedes reciben un mensaje y se sienten de esta forma, traten de no angustiarse, traten de no culparse, porque yo no creo que lo recibamos para que hagamos algo. Yo no creo que sea algo en realidad que esté en nuestras manos. Yo también tuve un sueño, hubo una cosa que se llama la tragedia de Vargas en mi país, cuando yo todavía vivía allá. Y fueron unas lluvias muy fuertes que causaron ¿cómo se llama esto? Cuando se derrumban las aguas son tan fuertes, es tan torrencial que se trae el lodo consigo y se vienen abajo montañas. Eso tiene un nombre, yo no me puedo acordar cuál es. Bueno, eh, eso ocurrió en el estado Vargas, que está cerquita de Caracas, de donde yo vivo, donde yo vivía, de donde yo soy, fue lo que quise decir. Um, y yo soñé esa noche o la noche anterior, algo así, que había un gran lodo, un gran pantano. Esto es un sueño fuerte. Los que sean un poco... los que se sientan afectados por imágenes fuertes o por este tipo de historias, dejen el video hasta acá, ¿ok? Yo soñé que había un enorme lodo, que yo estaba en el mar, pero el mar no era azul, sino que era como un lodo más o menos, ¿no? Sí era agua, pero había mucha tierra o mucha arcilla, estaba muy marrón. Y cuando yo trataba de ver al agua, yo estaba en un barquito precario chiquitito, y cuando yo veía, me asomaba, se veían cuerpos y cuerpos y cuerpos y cuerpos, todo lo que había era cuerpos, gente muerta, con cara de desesperación, con brazos levantados tratando de pedir ayuda, horrible. Y yo dije, ¿qué es esto? Esto es horrible. ¿De qué se trata esto? Y el día siguiente o esa mañana fue casi al instante. Yo creo que cuando mucho pasaron 24 horas, sucedió eso. No había nada que yo pudiera hacer para que la gente que murió allí no muriera, para que eso que sucedió, que fue un desastre natural, pero al mismo tiempo también hay responsabilidad humana, para que, no sé, para que la gente no le pasara eso, yo no podía hacer nada, no estaba en mis manos. ¿Para qué recibí yo ese mensaje? No lo sé. Yo lo que creo es que la gente que tiene este tipo de, yo lo voy a llamar don, pero este tipo de, no sé, conexión como yo, se conecta con algo, se conecta con esa energía que ya está allí presente y la recibe. Es como una antena, es como tener la radio aquí en FM y estar dándole al dial hasta que tú consigues una emisora. Entonces, eso es muy posiblemente lo que esté pasando. Um, es mejor no torturarse con esas cosas. Uno, si puede, lo dice, si puede, trata de hacer algo. Muchas veces, si ustedes tienen esta situación, van a sentir que, ay, es que yo no dije nada porque yo no sabía que tenía que decir algo, yo no sabía que era esto, yo no sabía que era grave. Nos damos cuenta en retrospectiva, cuando ya sucede el evento y en el momento en el que pasa el evento nos acordamos del sueño, de la premonición, de lo que escuchamos, de lo que sentimos. A veces escuchamos el mensaje, a veces sentimos algo. No todo el mundo tiene un sueño premonitorio y sin embargo percibe estas cosas, ¿ok? Cada quien aquí que tenga ese tipo de energía, que maneje ese tipo de conexión o de don, si lo quieren ver, creo que algunas personas no lo consideren un don, sino, no sé, algo negativo, desagradable. Pero cada quien sabe qué es lo que tiene y cómo percibe los mensajes, ¿ok? Y algunos de nosotros tenemos más de una forma. Entonces, traten de no darse golpes, autoflagelarse, torturarse porque ustedes no hayan dicho algo o no hayan podido hacer algo. Como les digo, yo creo que es que nosotros sintonizamos con esas energías, pero realmente no es para que hagamos algo. Y si se ponen a ver que Dios, la vida, el universo o la fuente, como tú quieras, a la llave, esté esperando que nosotros hagamos algo, es quizás pedirnos demasiado. Yo no creo que nos estén pidiendo que hagamos algo. Podemos tal vez dar la voz de alerta, pero no siempre, ¿ok? Fíjense otra vez el caso de mi tía. Yo se lo conté a mi mamá. Mi mamá sigue viviendo en Caracas donde vivía mi tía.
Ella lo que hizo fue, ella me tranquilizó y me dijo, yo le voy a preguntar a tu prima, déjame hablar con ella, déjame llamarla. Y creo que le escribió, la llamó, no sé, y me dijo, ya hablé con ella, me dijo que sí, que tu tía estaba bien, que todo estaba normal, que, ¿sabes? Hablé con ella, me cercioré de, ay, cómo está tu mamá? Etcétera. No sé si habrá hablado con mi tía o no, pero bueno, como era como, a ver, déjame cerciorarme con mi sobrina de que en verdad mi hermana está yendo al médico, está bien en sus exámenes, está comiendo bien, está esto, lo otro. O sea, que las cosas están en orden. Y saben, o sea, no había nada más que pudiéramos hacer al respecto. ¿Qué más íbamos a hacer? Así que bueno, si ustedes han estado torturando por estas cosas, no lo hagan, yo entiendo. Eh, si alguien llega a descubrir por qué nosotros conectamos con esto cuando parece que es inútil, cuando parece que, pero ¿para qué me estoy enterando yo? ¿Para qué me avisan si yo no voy a poder hacer nada? ¿Cuál es el punto de que me avisen? Si alguien lo descubre, si alguien lo sabe, cuéntenos aquí, por favor, coméntelo porque estoy segura de que más de uno acá querrá saber. Bueno, les envío un abrazo muy grande, espero que esto les haya servido, les haya ayudado y nos vemos pronto. Mil bendiciones. Chao.